Queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga en este día, que pueda tener la bendición de nuestro Padre Celestial, la bendición que nuestro Dios otorga a través de su santa palabra, a través de su Santo Espíritu. Les habla su amigo el pastor Argemiro Calderón y con su programa Jesucristo, Luz y Vida para el Mundo. Jesucristo es la luz espiritual para todas las cosas, pero Jesucristo es la vida y es el autor de la vida. Toda palabra y todo mensaje que comparto con ustedes y que compartimos es un mensaje de vida para una sociedad necesitada. Ahora, no deje de mirar todo el video y los videos que siguen, porque el tema que quiero compartir es un tema sumamente importante para los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos finales, días finales. Entonces usted debe estar conectado y hacerse partícipe y tomar este canal Argemiro Calderón Montealegre y el programa que transmito y que se llama Jesucristo, Luz y Vida para el Mundo. Todo el mundo necesita esta palabra, así que continúe con nosotros en esta sintonía y disfrute. Esta palabra es de gran bendición. Entonces quiero compartir en 3 o 4 videos, Dios me ayude en todo ello, el tema cómo recibir la promesa del Padre Celestial. Cómo recibir, para recibir la promesa del Padre. Pero para ello necesitamos hacer una plataforma en el fondo histórico. ¿Por qué hablamos de este tema en la actualidad y por qué es tan importante y necesario? Vamos a partir del tiempo de Pentecostés hacia acá y sobre todo a la segunda mitad del siglo I, los siglos I y II de la era cristiana, cómo la iglesia fue perseguida tremendamente por los emperadores romanos, entre ellos Nerón, Domiciano y otros, ¿no? De todos esos emperadores del Imperio Romano, a los primeros 3 siglos sobre todo, la iglesia fue tremendamente perseguida. Los cristianos eran quemados vivos, eran colgados en árboles, eran torturados, echados al circo romano para que los leones los despedazaran y toda la gente haciendo presencia para estos espectáculos con los cristianos. Ellos tuvieron que enfrentar una persecución de vida o muerte. Y muchos, pero muchos entregaron sus vidas. No solamente cristianos comunes y corrientes, sino predicadores, grandes hombres de Dios, predicadores, los padres de la iglesia que históricamente se llaman. Entonces, muchos de ellos fueron torturados, asesinados, fueron muertos por la causa del Señor. Sabemos que inclusive los apóstoles, la mayoría de ellos fueron muertos, matados. Jacobo, Hechos capítulo 12, el apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo fue decapitado. Toda la tradición y la historia de la iglesia al comienzo nos hablan de eso. Recordemos que en el libro de los Hechos capítulo 8 se narra el primer mártir cristiano. Esteban fue apedreado, muerto, eso se llama por lapidación. ¿Cómo enfrentaron todas estas personas y miles de personas la persecución de los primeros siglos y luego las persecuciones que han habido a través de toda la historia de estos 2000 años de historia de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesucristo? Porque todo el tiempo ha habido persecución. Hubo persecución en la Edad Media, hubo persecución hace 200 años, hubo persecución hace 150 años y en el siglo pasado, siglo XX. Aquí en Colombia ha habido persecución, muertos por causa del Señor Jesucristo en la era de la Inquisición.
que mataban a los cristianos por cosas que los declaraban como herejes, según la bula romana, desde Roma, y los quemaban, los metían a la hoguera. Así fue muerto, por ejemplo, Juan Wycliffe, ¿no? Un pre-reformador. Y podía enumerarles muchos otros casos. ¿Cuántos creyentes, cuántos pastores en Colombia murieron, por ejemplo, ahora en el siglo XX, en la década del 48 al 58? Esos 10 años tremendos de persecución. ¿Cuántos creyentes fueron matados, fueron asesinados? Aquí nomás en el Tolima, en el Tolima fue muerto un pastor en el púlpito. En el Huila, aquí mismo en el Caquetá, fueron personas, pastores, hermanos, muertos por causa de la palabra del Señor. Ahora, con esta cantidad de ejemplos les digo, ¿por qué hablo de cómo para recibir la necesidad de recibir la promesa del Padre? Y entonces quiero compartir en estos videos esta palabra, y para iniciar quiero, como nuestro mensaje siempre se basan es en Jesucristo y su palabra, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas lo siguiente, que para establecer una plataforma bíblica, dice así, versículos 45 al 49, dice: entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿Ve? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso es tan fundamental conocer las Sagradas Escrituras. Y versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús le dice primero a sus 12 discípulos, a sus 11 discípulos que le han quedado, y a la iglesia, y nos lo quedó escrito para nosotros, los que seguimos, los que somos discípulos del Señor y predicamos su palabra. Y el versículo 49, para toda esta misión, esta comisión que el Señor está encomendando a sus discípulos, le dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para predicar el arrepentimiento y para ser testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8 también nos habla de la misma promesa. Dice: Juan ciertamente bautizó en agua para perdón de pecados, dice el arrepentimiento de perdón, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y recibiréis el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigos, esta palabra preciosa es la respuesta para enfrentar las pruebas, las tribulaciones y aún entregar la vida, ser muerto, ser en medio de la persecución. Permítame presentarle un caso actual, en este momento. Ya están rodando videos y está pasando cómo en Corea mueren los cristianos. En Corea del Norte, no en Corea del Sur. En Corea del Norte, por la persecución a los cristianos. Y vemos esta semana, inclusive en estos meses, que los talibanes se tomaron a Afganistán otra vez. Después de 20, 21 años, toman otra vez el poder. ¿Y qué están presentando? Que toman a los cristianos que testifican, los embolsan, los colocan al sol en las plazas públicas desnudos, con una tortura brutal allí, hasta que se mueran.
Tenemos cantidad de historias de la iglesia perseguida, ¿sí? De los creyentes que han sido perseguidos por causa del nombre de Jesucristo. Pero por eso necesitamos estudiar a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, de la revelación bíblica, y esto es importante para usted. ¿Sabe por qué? Porque llega y viene persecución. Permítame decirle que en estos días se escucha hablar en un país que nunca y se esperaba nada de esto. En el Canadá se están persiguiendo a los creyentes, se está persiguiendo a los cristianos. En la Argentina, en el Cono Sur. Ahora dígame usted, hablaba hace mucho tiempo con un hermano en Pereira, aquí en Colombia, un hermano pereirano, pero que se fue muy joven para Venezuela, tuvo su familia, consiguió sus posesiones, tenía su casa, su finca, sus máquinas para el sembrado, la preparación de la tierra y todo esto, cosechar, pero a causa de la crisis venezolana, entonces tuvo que arrumar todo y venirse para Pereira a trabajar para conseguir dinero y poder enviarle a su familia que estaba allá en Venezuela. Personalmente, hablar con ellos, escuchar de su propia boca estas cosas, hermanos. Entonces, la persecución viene. Y se sabe, Jesús nos dijo en el Evangelio también de San Juan 16, 1 dice, y vosotros tendréis aflicción en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y está anunciado que habrá gran persecución, ¿no? Al final de los tiempos, cuando ya la segunda venida de Cristo es inminente. Así que lo que estoy tratando de hacer es que todos los que se conviertan, que usted venga al arrepentimiento, como acabo de leer, que se predicara en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos. Entonces tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios, tenemos que ser testigos. Ser testigo, la palabra testigo viene de la raíz de ser mártir, es decir, la raíz de mártir, el testigo es igual. Entonces es la misma raíz. Entonces ser testigos es realmente estar dispuestos a padecer por Jesucristo. Amigos, hermanos, escuchen esto, vengan a Jesús. Pero quiero exponer esta palabra a través, y quiero dejarles unos puntos fundamentales, que Jesús, el Dios, no nos deja solamente un Salvador, sino también uno que bautiza con el Espíritu Santo, que es la promesa que nos da del Padre. En San Lucas 24, y haciendo un análisis de todo este capítulo para pasar al libro de los Hechos, en el cumplimiento de esta promesa, y luego para todos nosotros, entonces podemos ver, quiero derribar algunos obstáculos y oposiciones y cosas que se dan, y les voy a mencionar en el mismo capítulo. Hay cosas que usted necesita conocer, saber y despertar para entenderlas. Pero dice así, primero hay que vencer los obstáculos. Toda persona que quiere alcanzar victoria, salir triunfante y lograr un objetivo en la vida, sea deportista, sea un empresario, sea un agricultor, lo que sea, en la vida se necesita vencer obstáculos. Y necesitamos vencer esas pruebas y enfrentar pruebas, dificultades en la vida cristiana, en la fe, con tal de salir victorioso, porque en Apocalipsis 2 y 3 está repetido 7 veces. ¿Ve? El que venciere, entonces, al que venciere, entonces el Señor le promete 7 veces, al vencedor, ¿ve?, le daré un nombre nuevo, el que venciere tendrá la corona de la vida, el que venciere entonces será partícipe conmigo en mi trono, etcétera, etcétera. Así se repite 7 veces al vencedor. Los vencedores. Usted no es un derrotado, usted no tiene que ser un cristiano derrotado, sino un vencedor. Pero necesitamos todos recibir la promesa, porque la promesa es la que nos da el poder, como acabé de leer. Seáis investidos de poder de lo alto, y en Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos. Ya expliqué esto. Veamos aquí 5 obstáculos en
en el Evangelio de San Lucas 24, dice así, primero uno dice, tiene que buscar una cuestión equivocada y que hay que salir de allí es buscar entre los muertos al que vive, versículo 5. ¿Por qué? Porque mucha gente busca entre los muertos al que vive, a Jesús que vive. Entonces, si se busca entre los muertos es porque se busca en la humanidad que está muerta en delitos y pecados, Efesios 2, 1 y 2. La persona que no ha llegado al arrepentimiento está muerto espiritualmente, separado de Dios, porque muerte significa separación. Así que buscar entre los muertos al que vive es una equivocación y es estar errado y estar por el camino incorrecto, no por el camino derecho. Segundo, que otra cosa dice, segundo, la resurrección les pareció una locura. Versículo 11. Dice que ha resucitado, pero es una locura, dice, es una locura porque no entienden la resurrección. Jesús les había advertido 3 veces en los evangelios, dice, es necesario que el Mesías sea azotado, perseguido, crucificado, muera y sea sepultado, pero al tercer día resucite de entre los muertos. Pero ellos no creían. Y ese es uno de los problemas que enfrentó a aquella generación, pero es una de las dificultades que enfrenta la gente hoy en día. Hay una incredulidad terrible que no creen en la resurrección. Creen más en el orientalismo que habla de la reencarnación, pero eso es una doctrina falsa, equivocación. Entonces no es valedera. En tercer lugar, tenían los ojos velados y no podían reconocer a nuestro Señor Jesucristo, versículo 16. Entonces tenían los ojos, está hablando no de los ojos físicos, porque ellos iban caminando, a quienes les habla aquí en el capítulo 24, iban caminando a la vereda de Emaús, y Jesús les apareció resucitado y les habló, y entabló conversación con él, y Jesús les hablaba y ellos no lo reconocían, porque estaban buscando entre los muertos a Jesús, porque no creían en la resurrección y porque tenían los ojos velados. Entonces no podían realmente reconocer al Señor. En cuarto lugar, su esperanza fue frustrada. Hay gente que dice, ya no hay esperanza en este mundo, hay que nacer por casualidad y se muere como un perro y listo. Eso dice la filosofía existencialista y fatalista. Pero, amigos y hermanos, no es eso. Tenemos que ir a la palabra y hay que vencerse, derrotar estas cosas. Sí hay esperanza. Jesucristo sí resucitó y vive y ha transformado nuestras vidas desde hace 2000 años. Está cambiando vidas. En quinto lugar, había insensatez y tenían el corazón tardío para creer todo lo que las Escrituras dicen acerca del Señor. ¿Ve? Entonces, insensatez para creer. Versículo 25. Eso es lo que nos habla la Escritura. Entonces hay que, esa insensatez, hay mucha insensatez hoy en día. Se burlan de los creyentes y siempre están diciendo no se puede hablar de Jesucristo en el colegio, no se puede hablar en la universidad, no se puede hablar en la escuela, no se puede hablar por los medios, por las redes sociales. No, ¿cómo así? Solo de esto, pero de toda la inmoralidad y de toda perversidad y todo eso, entonces están repletos de pornografía, repletos de hablar de la distorsión terrible de las ideologías, como la ideología de género, las ideologías contrarias, como le decía, de la reencarnación, que esas son unas teorías y unas doctrinas sin base de sustentación del orientalismo hindú, de los Vedas y de los confucianismo antiguo, todas esas cosas, y moderno. No, estimado amigo, hay que ir a la palabra, hay que ir, pero quiero concluir dándole unos 4 pasos que usted puede dar también para prepararse y recibir la promesa del Padre Celestial y prepararse para enfrentar toda tribulación, vencer todo obstáculo y vencer toda persecución. Primero, invitar a Jesús a quedarse en su casa, en su corazón. Versículo 29. Usted tiene que invitar al Señor Jesucristo a su corazón para que sea su Salvador y el que lo bautiza con el Espíritu Santo y reciba el poder de lo alto para vencer. En segundo lugar,
Tiene que permitir que Jesús abra los ojos de su corazón, de su conciencia, para que lo reconozcan. Dice el versículo 31, y Jesús les abrió los ojos para que lo reconocieran, y los caminantes, Cleofas y su compañero, reconocieron a Jesús. Ahí está el testimonio y está la veracidad y la autenticidad de la palabra. Jesús les abrió los ojos y entonces ellos dieron cuenta, pero si es que era Jesús el que venía con nosotros. Entonces hay mucha gente que se le ha hablado de Jesús, que habla de Jesús históricamente, creen que tienen a Jesucristo, pero no lo tienen, no lo han reconocido vivo como es. Otros lo tienen, muchos lo tienen crucificado. Hay que salir de esa situación de en medio de ellos, ¿no? Entonces, en tercer lugar, que su corazón arda por las Escrituras para salir, ¿ve? Y levantarse para seguir a Jesús, sus pisadas y su doctrina, su enseñanza y su vida. Versículos 32 y 33. Entonces Jesús les abrió las Escrituras y les habló, dice, desde los profetas, los salmos, dice, todos hablaron de mí, o sea, de Jesucristo, dice, del Mesías. Todo estaba escrito y que el Mesías tenía que padecer y morir y ser sepultado, pero resucitar al tercer día. Pero por la insensatez, o sea, la necedad, la terquedad, el endurecimiento del corazón, entonces no entienden las Escrituras. Pero dice que la Escritura hace arder el corazón cuando una persona le abre, invita a Jesús, cuando una persona cree en Jesús, cuando Jesús le abre los ojos de la fe, entonces arde el corazón en el fuego celestial, el fuego del Espíritu Santo. Y lo más tremendo y lo más hermoso es que, en cuarto lugar, creen en Jesús. No solamente creen en el Señor Jesucristo, sino que creen en la resurrección. Entonces estos dos se devolvieron, dice, cuando Jesús les abrió los ojos y lo reconocieron, creyeron en la resurrección. Entonces, mire, reitero, primero, vencer todo obstáculo. Los obstáculos, buscar a Jesús entre los muertos, no debe buscar en la mortandad espiritual. Segundo, hay que permitir que entonces no es realmente que Jesús ellos tenían los ojos velados. Ellos no creían en la resurrección, les parecía una locura. Ellos no, y hoy en día, entonces les parece una locura la resurrección. Hay tardanza en la mente e insensatez de corazón para creer las Escrituras. Tienen la esperanza frustrada de la vida y por eso hay tanto homicidio y por eso para muchos la vida no vale nada y matan, asesinan, violan y hacen tanta maldad, tanta perversidad. ¿Por qué? Porque tienen los ojos velados y andan lejos de Jesús, andan lejos del Señor y no tienen la vida. Jesucristo es la vida para el mundo, Jesucristo es la luz. Amigo, es necesario que usted invite a Jesús a quedarse con usted en su corazón y que usted haga un arrepentimiento genuino y usted venga al Señor Jesucristo para que reciba la promesa del Padre, para que reciba el poder de lo alto, sea bautizado con el Espíritu Santo, sea lleno de la gloria de Dios, sea lleno del poder de Dios. Este servidor durante 39 años ha experimentado esta promesa del Padre Celestial. ¿Ve? Entonces, no le estoy hablando de teorías que se aprendieron por allá en una aula de clase o en una universidad. No, sí pasé por las aulas y estudié en el seminario y la universidad, pero eso no se aprende allá, eso se aprende conociendo a Jesús, viniendo al Señor, estudiando su palabra, creyéndole, abriendo el corazón, abriendo la vida, invitando a Jesús a entrar en mi corazón, en mi mente, en toda mi vida, y que Él sea el Salvador, el Señor de mi vida, el que bautiza con poder, el que me sustenta, el que me sana, el que me libera. Jesús es el que tiene el poder para ello. Queridos amigos y hermanos, que usted invite al Señor a través de la fe y la oración. Crea en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Invite a Jesús a su corazón. Dígale,
Señor Jesús, yo te invito en mi corazón y te pido que me perdone todos mis pecados. Yo me arrepiento y creo en ti. Creo que tú eres el único que puede salvarme y darme poder por el Espíritu Santo para yo enfrentar toda tentación, toda prueba, toda dificultad y toda persecución que venga por causa de ti. Pero no quiero perderme eternamente, quiero tener la vida eterna y quiero vivir contigo en tu gloria eternamente y ser un vencedor, no ser un derrotado, sino un vencedor hasta el final. Y creo su palabra y creo que tú eres el que me puede ayudar. Lo recibo y creo en ti por la fe en este momento. Amén. Si usted hace una oración así sencilla, el Padre Celestial escucha y también usted sigue creyendo y recibe la promesa del Padre. Amigos, continuaré en otros videos. No se pierdan los otros videos. Tiene que escucharlos. Estar atento en el momento que los envíe para que usted pueda continuar y ver los otros pasos que hay que dar para recibir la promesa del Padre y luego cómo se experimenta y los testimonios de cómo se vive y cómo se desarrolla esta promesa del Padre en su vida y en su familia, en su corazón. Hoy usted la puede disfrutar, pero debe seguirlo y debe creer en el Señor. Que Dios me lo bendiga ricamente. Quiero bendecirlos a ustedes y orar por cada uno, orar por cada persona. Pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que bendiga a todos los que ven y oyen este video y todos estos videos, estas series. Pido por cada uno de los que oyen la palabra, por cada uno de los oyentes, aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús, sean levantados, sean sanados, aquellos que están en la oscuridad, que se le abran los ojos, que Jesús les abra los ojos y que arda su corazón con esta palabra y crean en el Señor y sean salvos. Crean de todo corazón y puedan tener la vida eterna. Que haya un arrepentimiento genuino. Levántalos, Señor. Consuela a aquella viuda, consuela a aquel huérfano, aquel niño abandonado, aquel anciano desamparado, aquel hombre o mujer que se encuentra derrotado y está pensando en el suicidio. Deténgase ahí y venga Jesucristo, que es la vida. Levántese de esa cama de enfermedad, levántese en el nombre de Jesús, sea sano, reciba la sanidad, reciba el perdón y crea en Jesucristo, tenga la esperanza y reciba la promesa del Padre. Te pido por cada familia, te pido por Colombia, por mi país, Señor. Te ruego por la paz en Colombia, te ruego por la paz de mi ciudad, te ruego por la paz de Jerusalén y la paz de Israel, tu pueblo sagrado. Señor, en tus manos nos encomendamos y bendigo a cada uno de los que escuchan y ven estos videos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. En el próximo video continuamos con estos principios para recibir la promesa del Padre.